1967, después de la caída del Che, yo quedo simplemente en contacto con mi hermano Inti, que es uno de los sobrevivientes de la guerrilla del Che, porque a mi hermano Coco lo matan unos días antes que el Che. Sobrevivientes de esa guerrilla fueron 5, y entre ellos, entre los 5 estaba mi hermano Inti. Yo tengo un contacto con él porque él saca un comunicado que dice volveremos a las montañas, y donde anuncia que la guerrilla no ha muerto, apenas acaba de comenzar. Entonces nuestro afán era volver a la montaña con la guerrilla después de la caída y del asesinato del Che. Eso fue en 1967. 1969 organizamos todo, lo matan el 69 a Inti, pero los compañeros que quedábamos deciden de que yo debo continuar como jefe de la guerrilla, la lucha. Entonces, el año 1970 entramos al monte con una columna guerrillera de 67 jóvenes que yo los comandaba. Fue la guerrilla de Teoponte, que era una continuidad o continuación de la guerrilla del Che. Eso pretendíamos, nos derrotaron evidentemente, fue una derrota militar, pero indudable fue que ya en ese momento la guerrilla de Teoponte tiene una característica muy importante, y es que su estructura de mando era fundamentalmente indígena y campesino. El único blancoide de la guerrilla de esa estructura de mando era yo, pero los demás, Vilca, el segundo al mando, después Mamani, etcétera, todos eran dirigentes campesinos indígenas, la mayoría. Y podríamos decir de que esos fueron los antecedentes de todo el proceso que estamos viviendo actualmente, que es un gobierno de indígenas. Eso fue más o menos lo que ocurrió en después de 1967-1970 con la guerrilla de Teoponte. Fue la continuidad de la guerrilla de Ñancahuazú dirigida por el Che. En realidad yo no lo conocí, es decir, lo conocí al Che, pero él no me conoció a mí. El Che estaba muy en contacto con Inti, con Coco, pero yo no estuve en la guerrilla del Che. Yo continué después de 1970 con el Che. Lo vi al Che en varias oportunidades. La primera vez que lo vi fue en Madrid, cuando él pasaba por Madrid, en España, a la conferencia internacional para la tricontinental en Argelia. Ahí lo conocí. Después lo vi en Moscú, cuando él pasaba en una delegación que dirigía del pueblo cubano, pasaba a la China, a la ida y al retorno lo vi. Y después lo vi en una manifestación, no recuerdo si fue un 1 de mayo o un 9 de mayo, que era el día de la victoria, del triunfo soviético sobre la fuerza hitleriana. En la Plaza Roja, ahí lo vi al Che. Sí, Bolivia se ha destacado por ser un país donde el movimiento popular siempre pretendió el socialismo. Por eso fue que el Che eligió Bolivia para actuar en ese lugar donde la Central Obrera Boliviana, el movimiento campesino era muy fuerte, y la sociedad, fundamentalmente el 70% de aquella época era indígena. Y el Che decía, esta epopeya que tenemos por delante la escribirán las masas hambrientas de indios. Por lo tanto, Bolivia fue el lugar que él eligió porque había un movimiento obrero desarrollado políticamente, no culturalmente, sino políticamente, y había una característica de la participación del indígena. Y como decía el Che, entonces Bolivia tenía que ser el punto de inflexión para la elección del Che sobre la lucha revolucionaria en toda América. Eso tuvo una, podemos decir, expansión a todo el continente y creo que a todo el mundo.
No podríamos pensar un movimiento juvenil sin el espíritu y el pensamiento del Che en el África, en el Asia, en América Latina y aún en Europa también.